A lo largo de 2 años de emergencia sanitaria nos ha quedado claro que, pues, sin salud las cosas no son posibles, ¿no? Y innovar en salud es otro factor determinante del crecimiento económico, así como una solución crítica para enfrentar desafíos globales, entre ellos los de pues, la salud, ¿no? Precisamente. Así la capacidad de innovar y llevar a cabo proyectos exitosos al mercado es imprescindible para lograr impactos positivos en el sistema sanitario. Para hablar acerca del trabajo realizado y denominado El valor de la innovación en salud, se encuentra en la línea telefónica y yo le agradezco Fausto Ávila, socio de auditoría especialista en el sector salud de KPMG en México. Fausto, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Wendy, muy buenos días. Es un gusto poder platicar contigo y con todo tu amable auditorio. Buenos días. Igualmente, Fausto, muchas gracias. Pues, ¿cuál es la importancia de contar con innovación en el sector salud? Lo decía, 2 años de emergencia sanitaria y es donde, pues yo creo que más que nunca, o por lo menos a quienes vivimos estas épocas recientes, pues nos ha quedado claro que si no hay salud y no se innova en ella, las cosas no avanzan. Claro que sí, Wendy. Mira, de hecho, empezaríamos mencionando que las naciones que actualmente cuentan pues con los mejores estados de salud entre su población son aquellas naciones que también tienden a tener los ingresos más altos. Esto quiere decir que entre la salud y el ingreso de la población existe una correlación bidireccional. Por otro lado, normalmente la cadena de valor que aporta el sector salud comprende una amplia gama de actividades que van desde la investigación científica, fabricación de productos farmacéuticos, tecnología médica y distribución. Todo esto logra aportar en México actualmente el 7% del PIB nacional. Dicha cadena de valor cuenta con un potencial de generar un desarrollo económico y además con una transversalidad. Esto quiere decir que puede generar efectos en otras industrias. Y llegando a lo que tiene que ver en el tema de innovación, cuando hemos visto en ese estudio que tú mencionabas que hicimos de manera conjunta con la MIF, que cuando los servicios de salud logran generar un beneficio económico casi del 30% en relación con lo invertido. Es decir, que si las empresas o el gobierno invierten 100 millones de pesos en investigación e innovación, se logra generar una producción, un beneficio adicional con un valor de 29 millones de pesos. Y lo que hemos visto, de acuerdo con el estudio de Panorama de la Innovación en México y Centroamérica, hecho por KPMG en México, que 8 de cada 10 empresas consideran que centrarse en la innovación es más relevante para la disrupción generada por COVID-19. Como puedes ver, la innovación empieza a tomar una mayor relevancia entre las empresas y esto lo hemos visto que desafortunadamente en México antes de la pandemia no era así. En México, por ejemplo, el 35% de las empresas invertían menos del 2% de sus ingresos en iniciativas que promovían la innovación, mientras que solamente el 21% invertían entre el 6 y el 10% de sus ingresos de negocio. Entonces, como puedes ver, actualmente las empresas con este tema de la pandemia que bien mencionabas, han volteado hacia la parte de innovación buscando un mayor beneficio, atender a su población en temas de salud, lo cual indudablemente va a generar un beneficio económico para el país que más invierta en cuidados de salud para su gente. Y en este sentido, Fausto, ¿qué esfuerzos y contribuciones relevantes pues hay en este ecosistema de la salud aquí en nuestro país? Mira, te puedo mencionar que según los datos recopilados a inicio de 2021, las empresas asociadas a la MIF actualmente emplean a más de 48,000 personas que están ligadas directamente a temas de innovación. Y de acuerdo con las cifras de la encuesta mensual de la industria manufacturera que condujo el INEGI, esta cifra equivale al 46% de los empleos de la industria farmacéutica y que al mismo tiempo engloba el 2,5% del número total de empleos del sector de manufactura. Y curiosamente, y ahora sí que retomando el tema de género, en un análisis de género se encontró que el 51% de las personas que laboran dentro de las empresas que pertenecen a la MIF son hombres y el 49% mujeres. Esta distribución es mucho más equitativa que la población total que ocupa en México en 2020, la cual indicaba hasta 2020 que el 61% eran puestos cubiertos por hombres, mientras que las mujeres conforman el 39% restantes. Adicionalmente, con datos de la MIF, la inversión en investigación clínica ejecutada alcanzó ya los 250 millones de dólares
Esto ha mantenido una tasa de crecimiento anual compuesta de 7.3% en temas de investigación en los últimos 5 años. Si comparamos este porcentaje de 7.3 con el que se tuvo entre el periodo de 2014 y 2016, que era únicamente de 3%, podemos ver que la investigación ya está por arriba en 4.3 puntos porcentuales. Adicionalmente, y de acuerdo con los datos de la MIF, tenemos que la mayoría de los centros de investigación están concentrados en la Ciudad de México con un 26%, en Jalisco con un 18%, y Aguascalientes y Nuevo León tienen ambos 8% de porcentaje de investigación. Como puedes ver, esto ha sido un factor importante en la generación de empleos en dichas ciudades. Claro. Oye, y bueno, lo decíamos, fueron han sido 2 largos años y precisamente a lo largo de estos 2 largos años, ¿cuáles son los principales retos que ha enfrentado el sector salud derivado de la emergencia sanitaria, de la pandemia, de todos estos cierres económicos, de todo lo que hemos vivido, insisto, a lo largo de ya casi 2 años aquí en nuestro país? Claro, sí, ya el 13 de marzo vamos a Sí. cumplir 2 años del primer cierre que tuvimos en México y como bien mencionas, el impacto de la crisis de la crisis pandémica ha ocasionado una contracción económica y ha disminuido, como todo el mundo sabemos, el ritmo de crecimiento. Y en una situación como esta, pues obviamente el sistema sanitario ocupa o ha ocupado un lugar de suma relevancia. Pero es importante que se continúe atendiendo los retos de cobertura, de eficiencia, costo, efectividad e innovación para mejorar la salud de la población. La situación de la pandemia evidenció, pues obviamente, las bases con las que trabajaba el sector salud antes de la pandemia. Y por ello debemos de seguir buscando la viabilidad financiera, seguridad y equidad al proporcionar los servicios de salud a la población. Antes de la pandemia, las mayores innovaciones que se identificaban en el sector salud provenían de las empresas farmacéuticas y dispositivos médicos. Estas empresas desarrollaban nuevos fármacos y tratamientos que buscaban atender las enfermedades crónico-degenerativas principalmente, que son las que aquejan a la población mexicana, y en contraste, en general, el sector salud se mantuvo con los mismos esquemas de atención que se establecieron en décadas pasadas. Y pues ha venido sufriendo mayores presiones en la medida que la población mexicana aumenta y además se va elevando la expectativa de vida. Con esta nueva realidad que tú mencionas, Wendy, de la atención, de la pandemia con la atención médica, Claro. ha implicado el rediseño de los sistemas de atención para abordar la atención primaria, secundaria, asimismo la comunitaria, en un mundo posterior al COVID. Es por ello que es necesario que la fuerza laboral Claro. interprofesional sea más ágil, que brinde una atención en equipo, con Sí. personal capacitado de primera línea y además también que se atiendan temas mentales que como todos Perfecto. hemos ya visto, pues el personal de salud ya está desgastado por esos 2 años de pandemia y también es importante esa atención. Perfecto. Y lo que también vimos fue mucho... Es- el sector salud Sí. volteó a la atención virtual. Perfecto. Pues Fausto, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Rápido, 5 segunditos, sus redes. Claro que sí, para más información sobre este y otros temas de negocio los invitamos a visitar nuestra página en kpmg.com, a escribirnos a Perfecto. asesoría@kpmg.com. Muchísimas gracias, Wendy.